Muy buenas noches. Bienvenidos a la Universidad Ciudadana de Nuevo León, a nuestra cuarta sesión síncrona con el tema de los estados financieros y versiones financieras, segunda parte. Les recuerdo que en esta semana tienen un cuestionario, ¿verdad? El cuestionario 3 que hay que resolver y tiene, pues, principalmente preguntas con respecto a lo que vemos el día de hoy, que es las razones de endeudamiento, las razones de rentabilidad y las razones de mercado. La semana pasada, si bien no pude estar ahí con ustedes, les mandé un video ya de una sesión previa. Sin embargo, pues no es un tema muy complejo el de las razones. La semana pasada se vieron las razones de liquidez y las razones de actividad, ¿verdad? ¿Qué son las razones? ¿Qué importancia tienen dentro del análisis financiero? No es un instrumento infalible, naturalmente. Sin embargo, son medidas que se utilizan para poder, pues, monitorear o tratar de evaluar las condiciones que prevalecen dentro de una empresa en el ámbito de los recursos, del dinero, de las finanzas. Así hablamos, por ejemplo, de las razones de liquidez que nos ayudan a medir la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Por eso se utilizan los activos corrientes, ¿verdad? Que son el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, y las cuentas por pagar. ¿Qué tanto se pueden cubrir las cuentas por pagar o la deuda a corto plazo con los activos corrientes? Las razones de actividad me ayudan a medir la capacidad que tiene la empresa para dar vuelta a los inventarios, qué tan rápido se desplazan los inventarios, la rapidez con que estos se mueven, es decir, cuando se vacían y se vuelven a llenar, bueno, pues eso implica una buena medida eh, de eficiencia, ¿no? Dentro de la administración de los inventarios. Se están utilizando las políticas adecuadas de venta, ¿verdad? Y que a su vez también se van a transformar en cuentas por cobrar o en efectivo con las razones de liquidez. No son razones que nos ayudan a interpretar si están correctamente elaborados o no los estados financieros. Nosotros asumimos que lo que nos presentan los contadores dentro de los estados financieros, presumimos que es información confiable y verídica, ¿verdad? Entonces, en base a la información que ellos presentan, nosotros hacemos este análisis, ¿verdad? Análisis de las razones financieras para tomar decisiones con respecto a la administración. En el caso de esta semana, vamos a continuar con las razones financieras, pero nos toca hablar de tres razones más: las de endeudamiento, las de la rentabilidad y las de mercado. Las dos primeras, liquidez y actividad, son las más comunes junto con estas de endeudamiento. ¿Por qué? Pues porque generalmente una empresa está preocupada qué tan rápido está cobrando lo que vende y qué tan rápido se están moviendo sus inventarios, ¿verdad? Luego a veces el endeudamiento no, como que no lo quiere voltear a ver porque eso pone alerta a otras áreas de la administración y preocupa mucho que el endeudamiento crezca, pero no debe dejar de monitorearse porque es muy importante, ¿no? Las razones de endeudamiento, entonces, abordemos el tema de lleno. La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto de dinero de otras personas o dinero ajeno que se usa para generar utilidades. De aquí surge el concepto de apalancamiento financiero, que es el aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo. ¿Cuál es ese endeudamiento de costo fijo? Bueno, pues el endeudamiento, cuando tenemos que pagar un interés ya predeterminado. Y las acciones preferentes que también se garantizan con un dividendo
dado, ¿verdad? Se garantiza la emisión de estas con un dividendo determinado. Entonces, a eso se le llama eh, eh, financiamiento de costo fijo. Ese financiamiento de costo fijo me permite aumentar las utilidades, pero ¿en base a qué? A asumir un mayor riesgo y tenemos que también obtener un mayor rendimiento. Existen dos medidas de endeudamiento. El grado de endeudamiento es el primero y el segundo es la capacidad de pago de las deudas. El grado de endeudamiento, ¿qué mide? Bueno, pues el monto de deuda en relación con otras cifras muy significativas del balance general. Una medida común del grado de endeudamiento es el índice de endeudamiento, que vamos a ver un poco más adelante cómo se calcula. Aquí está. La segunda medida de endeudamiento son la capacidad de pago de deudas. Esta refleja la capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una deuda. El término pago de deuda simplemente significa liquidar las deudas a tiempo. Los índices de cobertura miden la capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos. Nosotros vamos a hablar de el grado de endeudamiento, ¿sí? ¿Qué tanto debe la empresa? Que es muy diferente a la capacidad de pago de deuda. Es decir, ¿qué tan bueno es para pagar sus deudas? Porque puede tener una buena capacidad o una buena grado de endeudamiento, pero puede estar fallando en la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque existen otras variables como el periodo promedio de cobro, la rotación de los inventarios, el uso del efectivo para los fines diferentes que hay. Entonces, por ahí puede fallar la capacidad de pago. Entonces, podemos identificar que son dos medidas diferentes, el endeudamiento y la capacidad de pago. Para terminar con esto de capacidad de pago, decimos que por lo general se prefieren índices de cobertura altos en el caso de la capacidad de pago, especialmente desde la postura de los prestamistas. Pero un índice muy alto podría indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría tener mayores rendimientos si solicitara más préstamos. En Y le general, hice tres de papas. cuanto menor es el índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus Le obligaciones. hice tres de papas al niño. Carmela López, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Si una empresa no es capaz de pagar estas obligaciones, sus acreedores solicitarán de inmediato los reembolsos correspondientes, lo que en la mayoría de los casos obligaría a una firma a declararse en quiebra. Bueno, ese es un extremo dado, ¿no? Cuando la empresa no alcanza a cubrir sus pagos fijos y estos se van haciendo cada vez más largos o va cayéndose en la morosidad, pues entonces empieza a haber ya repercusiones, ¿verdad? Que es a donde no queremos llegar dentro de una organización. Ir monitoreando bien la capacidad de pago permite, pues, poder sacar a flote los compromisos. El índice de endeudamiento, que es del que hablábamos al principio, mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. Pues, ¿cómo se calcula el índice? Bueno, pues con razón. El índice, si mientras es mayor, pues vamos a tener preocupaciones. Fíjense cómo se calcula el total de pasivos entre el total de activos. Si el total de pasivos es uno y el total de activos es uno, pues tenemos un índice de endeudamiento igual a uno. Se mide en porcentaje, es decir, sería el 100% de deuda. Mientras más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. Es decir, si el total de activos, perdón, fuera 1.2 y el total de perdón, el total de pasivos fuera 1.2 y el de activos 1, pues el índice sería 1.2. Es decir, hay un grado de endeudamiento mayor y un apalancamiento alto de un 20% más. Si el total de pasivos fuera 1.5 y el total de activos 1,
pues entonces el índice de endeudamiento está creciendo a 1,5, ¿verdad? Yo hago en relación a un peso de pasivos, un peso de activos. Aunque sabemos que pues el monto de los pasivos y los activos difieren a un peso, ¿verdad? Bueno, ese es el índice de endeudamiento. La razón de cargos de interés fijo, estas ya tienen que ver con la capacidad de pago de la empresa, de los compromisos que tiene eh, y que se le llama cobertura de pagos de deudas. La razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. La razón de cargos de interés fijo se calcula de la siguiente manera. La utilidad antes de intereses e impuestos sobre los intereses. Bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? Mientras más grande sea esta, mayor es la capacidad que tiene la empresa de pagar los intereses. Si la utilidad de antes de intereses e impuestos fuera 1 y los intereses fueran 0,5, bueno, pues 1 entre 0,5 el resultado es igual a 2. Tenemos nosotros una razón de cargos de interés fijo muy buena, ¿no? O aceptable. Déjenme usar nada más aquí la calculadora para tener, que ya me la borraron. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? La cifra de las utilidades antes de intereses e impuestos es igual que la cifra de la utilidad operativa. Ahorita vamos a ver más adelante el caso de el método DuPont y ahí aparece la utilidad antes de intereses e impuestos. Si ustedes se remiten al estado de resultados, lo van a identificar como la utilidad operativa. Ya después de esa utilidad operativa vienen los intereses, los impuestos, y se le va llamando utilidad después de intereses, utilidad de impuestos, después de impuestos y así va reduciéndose, ¿no? Pero si se calcula antes de los intereses, pues se sabe cuánto se pudiera pagar de intereses. El índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad, que es esta que tengo yo aquí, mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues aparte de los intereses y el principal de los préstamos, también los pagos de arrendamiento son pagos fijos o las rentas y los dividendos de acciones preferentes. Esos son los pagos fijos. ¿Cómo se mide ese índice de cobertura? Bueno, pues es la utilidad antes de intereses e impuestos, la que utilizamos en el índice anterior, más el arrendamiento sobre los intereses más el arrendamiento, más el pago del principal, más el dividendo de acciones preferentes, multiplicado por 1 entre 1 menos t. Eso significa que le quitamos los impuestos, ¿verdad? Entonces, esta forma de calcular el índice me va a ayudar a medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir con todas sus obligaciones. Al igual que el cargo de interés fijo, este índice mide el riesgo. Cuanto menor es este índice, mayor es el riesgo, tanto para los prestamistas como para los dueños. Cuanto mayor es el índice, menor es el riesgo. ¿El riesgo de qué? Pues el riesgo de incumplimiento de los compromisos. Este índice permite a las partes interesadas evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos fijos adicionales. Bien, esos son los índices de endeudamiento, el índice de endeudamiento, total de pasivos entre total de activos, el índice de la razón de cargos de interés fijo, que mide la utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre intereses, y el índice de cobertura de pagos fijos, que toma en cuenta todos los pagos fijos que se tienen que hacer y se calcula también a través de una razón. Bueno.
El siguiente grupo de razones financieras miden la rentabilidad, ¿sí? ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, pues sabemos que la rentabilidad es el valor excedente como resultado de una inversión de capital. Si la inversión de capital tiene un monto de 1,000 pesos y tenemos un excedente de 50 pesos, bueno, pues tenemos una rentabilidad de 50 sobre 1,000, ¿verdad? O haciéndolo una operación más simple, si tenemos una inversión de 100 pesos y tenemos una rentabilidad del 5%, que quiere decir que hay un aumento en esa inversión de capital de 5 pesos. 5 entre 100, 5%. Esa es la rentabilidad medida en términos porcentuales. ¿De qué? Pues el incremento del valor del capital invertido, en pocas palabras, ¿no? Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión que han hecho los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo o adicional. Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. Una empresa que genera utilidades es atractiva. Una empresa que genera utilidades genera rendimiento. Por lo tanto, también es. Entonces, el índice de rentabilidad es muy importante, ¿verdad? Conocerlo, saber cuál es. Carlos Garay, ¿me haces favor de apagar el micrófono? Gracias. El estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Bueno, pues este aparece en la página 74 de su libro base y ustedes van a ver ahí que este pues se va descomponiendo de arriba hacia abajo. El estado de resultados en el que cada rubro se expresa como un porcentaje de las ventas, el costo de ventas como porcentaje de las ventas, las utilidades como porcentaje de las ventas. Podemos calcular tres índices de rentabilidad citados con frecuencia y que se pueden leer directamente en el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Ese estado de pérdidas y ganancias también lo conocemos como estado de resultados. Bueno, ¿cuáles son esos tres índices? El primero es el margen de utilidad bruta, ¿sí? Es decir, la utilidad bruta entre las ventas. El margen de utilidad operativa, la utilidad operativa entre las ventas. Y el margen de utilidad neta, es decir, la utilidad neta entre las ventas. Ese sería el resultado del cálculo de las índices de rentabilidad de un estado de resultados de tamaño común. Aparece, como les vuelvo a repetir, en la página 74 de su libro base. Y aquí tenemos el margen de utilidad bruta. Bueno, pues son las ventas menos el costo de ventas entre las ventas. ¿Qué estamos dividiendo? La utilidad bruta entre las ventas. Otra vez regresando al ejemplo anterior, el margen de utilidad bruta pues es igual a la utilidad bruta entre las ventas. Este me da, en el ejemplo que traen ahí en el texto, un 32,1%, que es un buen rendimiento, muy aceptable, ¿no? El margen de utilidad operativa, igual, utilidad operativa entre ventas. Esta representa las utilidades puras, es decir, ganadas por cada peso de venta. Ahí aparece en el estado de resultados. Fácil calcular. El margen de utilidad neta, bueno, pues es las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre las ventas. Este es el margen de utilidad neta. Mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Sabemos que cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, pues mucho mejor. El margen de utilidad neta es muy atractivo para los nuevos inversionistas, ¿verdad? Tenemos otras medidas que son utilizadas para analizar el comportamiento
la empresa y que aportan información para los inversionistas, que son la ganancia por acción, el rendimiento sobre los activos totales y el rendimiento sobre el patrimonio. La primera, las ganancias por acción. Bueno, pues son las ganancias disponibles para los accionistas comunes, que es la que tenemos en el margen de utilidad neta, dividida entre el número de acciones comunes en circulación. Y ahí me puede dar un valor en pesos, ¿no? Ganancias por acción. ¿Cuánto es por acción? ¿De qué tipo de acciones? Acciones comunes, ¿sí? A diferencia de las acciones preferentes. Así podemos ver si una compañía ha aumentado esas ganancias por acción o ha disminuido, ¿verdad? Y lo importante aquí, pues, es simplemente que se vea que incrementa porque están vendido en pesos. El rendimiento sobre activos totales. Este, también conocido como rendimiento sobre la inversión, mide la eficacia integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la siguiente manera. Ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el total de activos. Este valor indica que la empresa ganó tantos centavos por cada peso de inversión en activos. ¿Por qué? Pues me va a dar una razón, no tanto en porcentaje, porque pues son pesos y al final van a ser centavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el total de activos totales, pues es un monto alto, mucho mayor que las ganancias disponibles para los accionistas comunes. Ahí vamos a saber de cada peso invertido cuánto es lo que genera de ganancia para los inversionistas. Y por último tenemos el rendimiento sobre el patrimonio, muy similar al anterior, las ganancias disponibles para los accionistas comunes, pero ahora se dividen entre el capital en acciones comunes, ¿sí? Este valor indica que la empresa ganó tantos centavos por cada peso de inversión en acciones comunes, ¿sí? Es también una manera de poder ir eh, monitoreando, vigilando o bien analizando el comportamiento de la empresa a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Aumentó las ganancias disponibles para los accionistas comunes? Sí, a ver, pero puede ser que el rendimiento sobre el patrimonio no. ¿Por qué? Pues porque el capital en acciones comunes pudo haber crecido. Entonces, por eso es importante medir ambas variables. Bien, las razones de mercado. Las razones de mercado no tienen nada que ver con la idea que tenemos de que si tenemos posición de mercado o estamos posicionados en el mercado con la marca que maneja la empresa. No, esto tiene que ver más con las acciones que están en el mercado. Las razones de mercado relacionan el valor de mercado de una empresa, medido por el precio de mercado de sus acciones con ciertos valores contables. Estas razones dan una explicación muy clara sobre qué tan bien se desarrolla la empresa en cuanto al riesgo y el rendimiento, según los inversionistas del mercado. Reflejan sobre una base eh, relativa la evaluación que hacen los accionistas comunes de todos los aspectos del desempeño pasado y futuro de la empresa. Aquí consideramos dos razones comunes de mercado, una que se centra en las ganancias y otra que toma en cuenta el valor en libros. La que se centra en las ganancias es la relación precio-ganancias. La fórmula dice precio de mercado por acción común entre la ganancia por acción. Se usa generalmente para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor de las acciones. La relación o razón precio-ganancia mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada peso de las ganancias de una empresa. El nivel de esta razón indica el grado de confianza que los inversionistas tienen en el desempeño futuro de la empresa. Cuanto mayor sea la relación precio-ganancias, mayor será la confianza de los inversionistas. La relación se calcula muy sencillo, precio de mercado por acción común entre la ganancia por acción. Es el precio de mercado, no es el precio de emisión, ¿sí? O no es el precio o el valor en libros, que sería la siguiente, ¿no? La razón mercado libro.
Permite hacer una evaluación de cómo los inversionistas ven el desempeño de la empresa. Relaciona el valor de mercado de las acciones de la empresa con su valor en libros. Para calcularla, primero debemos obtener el valor en libros de cada acción común. ¿Y cómo se calcula? Porque no aparece en libros. Bueno, pues simplemente se divide el capital en acciones comunes sobre el número de acciones comunes en circulación. ¿Cuál es el monto de las acciones comunes? 100,000. Entre el número de acciones comunes, 10,000. Bueno, pues el valor en libros es 10, ¿verdad? Ahora sí, calculamos la razón de mercado libro. Precio de mercado por acción común, si fuera 50, entre el valor en libros por acción común, que dijimos que era 10, bueno, pues la razón mercado libro es 5. Las acciones de empresas de las que se espera un buen desempeño, ¿sí? Incremento en sus utilidades, aumento de su participación en el mercado o lanzamiento de productos exitosos, se venden generalmente a razones mercado libro más altas que las acciones de compañías con perspectivas menos atractivas. En pocas palabras, las firmas de las que se esperan altos rendimientos en relación con su riesgo venden a los múltiplos mercado libro más altos. Así el ejemplo que les di ahorita, que es 5, pues es una razón muy alta. Bien, ya para terminar, vamos a comentar un poco acerca de lo que es el análisis DuPont, ¿verdad? Este se utiliza para analizar, este análisis DuPont considera todo lo que compete un análisis financiero, olvidándonos de las razones financieras. Es decir, se pueden hacer el análisis de todas las razones en lo particular, bien un análisis en su conjunto a través del método DuPont. Se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales, RSA, y el rendimiento sobre el patrimonio, RSP. Relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales, es decir, RSA. Y el rendimiento sobre el patrimonio es el resultado de multiplicar el rendimiento sobre los activos totales sobre, perdón, por el apalancamiento financiero, MAF. Esto puede resultarles tal vez muy complicado, pero bueno, vamos a ver un ejemplo rápidamente aquí en, en el, en el texto. Ya me sale otra vez. A ver, dejar de compartir. Es, Estoy compartiendo el método DuPont. Estoy compartiendo el sistema DuPont, jóvenes. Sí, ¿Sí? Ah, ok. Aquí ¿qué está más? el análisis el sistema de análisis DuPont aplicado a la empresa que maneja el ejemplo del autor. Aquí viene, miren, el estado de pérdidas y ganancias está del lado izquierdo desde ventas, costo de ventas, gastos operativos, gastos por intereses e impuestos y dividendos de acciones preferentes. Si nosotros hacemos el cálculo, vamos a obtener ganancias disponibles para las acciones preferentes. La dividimos entre las ventas y vamos a obtener el margen de utilidad neta. ¿Sí? Este es un estado de resultados que proporciona el departamento de contabilidad, no ustedes, ¿verdad? Claro, ustedes también lo pueden elaborar, pero si forman parte del área financiera, pues que les proporcionan el estado de resultados. La segunda parte es el balance general: activos,
corrientes, activos fijos, pasivos corrientes y deuda de largo plazo. Bueno, pues está también en función a las ventas. Ventas entre total de activos me da la rotación de activos totales. El margen de utilidad neta multiplicado por la rotación de activos me da el rendimiento sobre los activos totales. Por último, tenemos el total de activos, perdón, el total de pasivos y el patrimonio de los accionistas comunes. Bueno, pues sumamos estos y nos da el total de pasivos y patrimonio de los accionistas. El total de activos dividido entre el capital en acciones comunes me da el multiplicador de apalancamiento financiero, que es lo que vi en la última parte de la exposición. Ya teniendo el RSA, que es el rendimiento sobre los activos totales, y el MAF, que es el multiplicador de apalancamiento financiero, los multiplico y me da el rendimiento sobre el patrimonio. En este caso es un 12.6%. Bueno, pues a través del análisis histórico de estados financieros podemos ir viendo cómo se va comportando la empresa. Este rendimiento sobre el patrimonio es una medida de evaluación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, pues ese es el tema del día de hoy. Ya por ahí me avisó Zoom que se acaba el tiempo. Les voy a recomendar que vean todas las diapositivas que tenemos en esta presentación para que puedan contestar su cuestionario de la mejor manera posible. Si hay alguna pregunta que no aparezca del todo clara o tal cual aparece la respuesta en la presentación, pues hay que leerlo y encontrar la respuesta, porque luego a veces cambian el sentido de las palabras. Bien, si no tiene ninguna pregunta y se nos acabó el tiempo, pues agradezco mucho su asistencia.